Buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, soy José Ignacio del Pino de la Dirección General de Salud Mental y tengo el placer y el honor, en este caso, de estar presidiendo la mesa que nos repartiremos. El doctor Manuel Álvarez hará la presentación del acto y luego me permitirá a mí presentar, aunque sea brevemente, a nuestro ponente. Por lo demás, yo creo que podemos ir empezando, ¿no? Te presto mi... Genial. Buenas tardes y lo primero es agradecer a nuestro anfitrión, el Colegio Médico de Sevilla, en la presencia del director general de salud y del mismo ponente, el director de, yo lo llamo de novedades, ahora ya que él explique un poquito más, el recién estrenado encargo. Pues quiero agradecer al Colegio Médico, quiero agradecer al Ateneo, el Ateneo de Sevilla, que organizó la primera sesión de este ciclo en el mes de octubre, y al mismo Ateneo que organiza la del mes que viene. El día 6, si no me equivoco, era el 6 de junio, jueves, primer jueves de junio, será la magnífica clausura a cargo de ese señor que está ahí a lado de María Ángeles, ¿eh? que es el profesor Medina Precioso, que ha sido rector de la Universidad de Sevilla, que es catedrático emérito de genética de nuestra universidad, de la de Murcia, etcétera, y que un día se le ocurrió decir, mira, yo podía hablar sobre el Homo, mm, el Homo sapiens, Juan Antonio, el título, Juan, el Homo sapiens o, bueno, sí, genes, cerebro y conciencia, inteligencia y conciencia. Ver las distintas niveles, de esto estamos muy ahora mismo muy impresionados por la conferencia que antes de ayer, aquí hay media docena de personas que por lo menos estuvieron con el doctor Manuel Sanz, que habló sobre la experiencia cercana a la muerte ante 350 o más asistentes en el salón de actos, y que fue muy bueno. Nos gustó mucho de los que estamos aquí y lo que disfrutamos y aprendimos allí en torno al libro y tal. Bueno, pues eso mismo es lo que es un paso más, o otra perspectiva. Y lo digo por animaros a que os acerquéis o que aviséis de este evento a las 7:06, no, era a las 7 de la tarde en el Ateneo en la calle Orfila. Bueno, pues estamos muy satisfechos de llegar a este último escalón del octavo itinerario que hemos venido realizando año tras año, con unos temas que creo que le hemos tomado el peso y nos ha encantado hablar. Casi todos vosotros habéis venido alguna vez al ciclo Persona, Comunicación y Salud. Nos engaña nuestro cerebro, consecuencias en la salud, fue el primero. Salud, persona y comunicación digital, relación médico-paciente en ese campo. La comunicación en la psicoterapia, por el catedrático Jesús García Martínez de Psicología de Sevilla, que fue el que lo dictó aquí. Salud, comunicación familiar y salud mental. Está aquí el autor, el ponente, Damián Martín Rubio. La comunicación en el mundo de los trasplantes de órganos, maravilloso, magnífico, José Pérez Bernal.
María Ángeles Dicha Gómez todavía se le oye aquí de hace un mes en que estuvo disertando sobre la comunicación y la salud a través de las artes. Y bueno, pues creo que ha sido un ciclo bastante bueno. Y ahí estamos dándole vueltas al ciclo del año que viene, el itinerario noveno. Y yo os animo y os reto a que nos indiquéis, nos deis pistas, autores, temas que puedan interesar en este mundo de la medicina psicosomática. Y esto, el itinerario es de psicosomática y filosofía en general, o filosofía de la ciencia. Creo que es bueno anunciaros que todas las conferencias están colgadas en el blog del Colegio de Médicos, en su página web, en YouTube, y creo que están bastante bien. La mayoría ha salido bastante bien y pueden ser muy, muy, muy interesantes, muy de interés de todos nosotros y para animarnos cara al evento del año que viene. Hoy del Manolo nos va a hablar José Ignacio. Te robo el micro. Bueno, lo bueno y breve dos veces bueno, y además lo que queremos es escuchar a nuestro ponente, el doctor don Manuel Mejía, pues digamos que nos conocemos hace algunos años, ahora explicaré por qué. Él es médico especialista en medicina de familia y comunitaria, ha hecho especialidades de posgrado en la Universidad de Bioética, del Dolor, de Cuidados Paliativos, de Medicina Forense. Bueno, algo cardíaco también hiciste, cosas de Insuficiencia cardiología, cardíaca en atención primaria. medicina cardíaca en atención primaria, en fin, un montón de cosas. Nos conocimos, creo yo, haciendo el máster de terapia de familia. No, nos conocíamos de antes. Ah, de antes ya también. Ya veo que no me recuerdas como a la primera. Bueno, eso fue en el año, el máster lo hizo, eran 3 años. 2005. Eran 3 años, 2005, 2008. O sea, quiero decir que lo mismo nos conocemos. Un poquito, un poquito. Y puedo decir entonces, bueno, aparte, ha hecho más cosas. Ahora mismo está estrenando el cargo de dirección general en este colegio, en esta Santa Casa, de innovación y divulgación. Con lo cual nos ha venido muy bien, porque gracias a él esperemos que hoy se oiga bien y que se pueda. Buenas, ya lo hemos puesto. Confirma que está todo puesto, que se está grabando. El nuevo director de innovación Del colegio. del colegio nos ha salvado la vida. Vale, y entonces, Dani, si lo puedes mirar un segundo, confirmar que se está grabando y que se está emitiendo. Emitiendo sin novedad, me lo han dicho. Sí, me han dicho que ya que lo están viendo lo están viendo en Roma. Eso querrá, bueno, pues eso es bueno también, ¿no? Estamos jugando a Roma. Estamos llegando a Roma. En Roma nos han visto. Papá. No me ha dicho si era León el que estaba mirando, pero bueno, seguimos. Estábamos diciendo, él es, bueno, ¿qué? En el Virgen del Rocío era médico de... Sí, de médico de recursos avanzados, de cuidados paliativos. Vale. Los cuidados paliativos es una de las pasiones que tiene nuestro ponente. Le encantan los cuidados paliativos de siempre. Eso sí que doy fe que es una vocación y ayudar a las personas. Por eso el tema de hoy es especialmente importante que lo diera él, porque tiene una experiencia larguísima. Ha estado, que yo recuerdo, también has estado, aquí no lo tenía yo, pero tú has estado por Jerez, por Cádiz o por allí en algún sitio también. Sí, estuve allí de médico de paliativo. Vale, Es que eso te no lo has deis- dicho, entonces no damos, esto no, la gente se va a dormir y bueno, Ignacio. pero bueno, a corto. Has sido profesor de posgrado en diversas universidades también y ahora mismo director general de innovación y divulgación en el Real e Ilustre Colegio Oficial Médicos de Sevilla. Y yo ya me Al callo. final nos has dicho cómo nos conocimos y la gente va a tener esa curiosidad. Bueno, pues cuéntalo. Bueno, él era mi profesor en el máster de Bueno, terapia creía que iba a familiar y contar otra sistémica. cosa, que creía que iba a decir otra cosa. Y bueno, y a partir ya nos conocimos de antes, pero bueno, nuestro vínculo creció. Yo lo considero mi maestro Bueno, y amigo. Y bueno, aprendí mucho de él, igual que de todo el equipo de Ortega Bebía, que sí, es una persona y todas las personas que estaban allí, valga la redundancia, que me acuerdo todos los días. yo me acuerdo que una vez lo tuve que presentar
ya que tú me tiras de la lengua, yo te tiro, por Cádiz. Bueno, esto es comunicación. Y entonces yo recuerdo que además, porque me salió espontáneo, si queréis que algo salga bien, pues dejárselo a Manolo. Y él entonces lo hace, ya lo habéis visto que ha arreglado ahora mismo aquí que teníamos y lo ha sabido arreglar. Y entonces yo ya sin más, sí que me callo, nos ponemos ahí y te oímos lo que nos tengas que Bueno, decir, ahora has creado un nivel de expectativa que veremos a ver. que Bueno. seguro que lo vas a cumplir. Venga, nos vamos nosotros. Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, he hecho una presentación también por aquello de facilitar el hilo argumental y sobre todo los que nos están viendo online, pues para que les sea más propicio. Normalmente muchas veces este tema es un tema que se da muy proclive, pues precisamente pues, a dejar un poco a la espontaneidad y de alguna manera voy a intentar mezclar ciencia y experiencia de cosas que creo que podrían ser las más importantes. Una de las cosas también, nosotros tenemos residentes y casi toda la trayectoria profesional he tenido la suerte de tener residentes, digo esto porque es una cosa que estimula mucho a hacer las cosas todavía uno mejor, ¿no? Porque si ya el colmo de los colmos es enseñar mal a los que vienen. Y yo digo, cuando me haga falta mi paliativo, yo quiero que me atienda alguien que sepa. Entonces, pues intento que sepa medicina, que haga una medicina personalizada. Yo como empezaría, fijaros, ahora a ver si... Eso es. Esta imagen la he creado con inteligencia artificial para esta charla. Quiero que los que estáis aquí físicamente y los que estáis online penséis durante medio minuto en una circunstancia en la que os habéis visto abocados a tener que hablar con una persona con la cual os relacionaba un vínculo importante, algo que os ha costado mucho trabajo, que ha sido muy desagradable, que no sabíais qué decir. Ahí lo dejo. Quedaros un poco con esa sensación. Y lo que voy a daros la buena noticia, porque claro, esto se supone que es hablar de comunicación de buenas noticias. Para decir que has ganado la lotería no creo que haya demasiados problemas, salvo que tengas un cardiópata y digas, no vaya a ser que le rompa los estén que tenga puestos. Pero es verdad que es una de las partes más importantes que tenemos todos los profesionales de la salud, todos los que atendemos personas. También cuando vamos a comprar el pan. ¿Qué queremos? Que nos atienda una persona, que nos miren a los ojos. En ese caso, pensar y después iremos desarrollando pequeños casos a modo de pincelada con pequeños flashes para intentar hacerlo un poco dinámico o más dinámico posible. Y un poco os voy a decir los objetivos, os voy a hablar de un pequeño caso que podría hablaros de cualquiera. Os puedo hablar de uno que me he encontrado hoy por primera vez, por ejemplo, ¿vale? Y un poco que, oye, que estamos hablando de lo que es enfermedad avanzada, terminal, ¿eh? ¿De dónde vienen esos conceptos? Muy básicamente para que nos ayude a entender la importancia que tiene relacionado con la comunicación, qué problemas podemos encontrar en este campo. Oye, ¿qué herramientas hay? ¿Qué nos dice la ciencia o la experiencia y ambas en este terreno? Y un poco, oye, ¿qué conclusiones podrían servirme yo si me retrotraera a cuando nos conocimos, José Ignacio? Lo que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera en ese momento. A lo mejor me estoy contestando a mí mismo y estoy siendo un poco egoísta. Vamos a ver si estáis de acuerdo o no, o a ver qué suscitamos. Lo que realmente trato en este rato es que recordemos experiencias, recordemos, porque seguro que hacemos muchas cosas bien y eso nos ayuda a reflexionar y que a la vez nos ayuda a practicar, como dirían en Latinoamérica, a plasticar. ¿Sabéis que plasticar es hablar allí? Pues de alguna manera es como, oye, seguro que todos los que estamos aquí, online o presencial, seguro que hacéis las cosas bien, seguro que comunicáis bien, cada uno a vuestro estilo. Bueno, pues cómo eso puede ayudarnos en nuestra vida personal y profesional, ¿no? En ese caso, bueno, yo aquí había puesto primero, habéis visto el diario de Noah, peliculón, que sepáis que Ryan Gosling hizo una película en 2001 de El Creyente, no sé si la conocéis, bueno, la recomiendo. Cuando yo vi esa película, yo es que era muy cinéfilo cuando tenía algo de tiempo libre. Y os aseguro que dije, este va a ser una estrella. Claro, ahora es muy fácil decirlo, porque encima es que está muy bueno, pero creedme que ya dije, y además es una película muy interesante, tiene una controversia, no os digo nada, pero no quiero hacer spoiler. No quiero tampoco hacer spoiler del propio diario de Noah,
pero habla de una enfermedad avanzada terminal que es el Alzheimer. Se trata en la película. Bueno, se trata de una manera, ahí lo dejo. Yo si tuviera que elegir una película de Alzheimer, elegiría esta película. Os la recomiendo si no la habéis visto. Y el caso que, por ejemplo, os quería yo comentar, pues digo, ¿qué caso les cuento? Os voy a contar uno, paciente de 53 años con cáncer de páncreas. Hemos ido a verlo por primera vez derivado de oncología médica y no sabía realmente el diagnóstico ni el pronóstico. El diagnóstico de un cáncer de páncreas es fácil, el diagnóstico de cáncer de páncreas, entre comillas fácil. El pronóstico es que es la enfermedad, el cáncer más letal que existe. Pues no lo sabía. Y él tiene unas expectativas a largo plazo, un hombre divorciado, un hijo fuera en otra provincia, vive con su madre que es dependiente. Os podéis imaginar el cuadro en un cuarto piso sin ascensor que me ha venido bien para ponerme para hacer ejercicio y no tener que ir al gimnasio. ¿Veis un poco? Y en esa perspectiva simplemente de hoy, ¿cómo podemos comunicarnos con un paciente cuyas expectativas son totalmente distintas? Y como dicen en mi pueblo, a ver quién le pone el cascabel al gato, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos el cascabel? ¿No se lo ponemos? Son preguntas que yo me hago todos los días. Lo que pasa que, como aprendí con José Ignacio y su maestro Ortega Bebía, entre otros sitios, pero fue donde yo más lo aprendí a fuego, cuando si queremos ayudar a las personas, tenemos que intervenir y hacer cosas. Y a veces lo fácil es pasar de lado. Y yo, por ejemplo, con este hombre no sabía no tenía conocimiento, nunca mejor dicho, de lo que él sabía de su propia enfermedad y tampoco tenía planificado en ese sentido, oye, sino que ha sido todo pues adaptarnos según las circunstancias. Nos hemos ido a un cuarto con él, suena un poco raro, perdón, íbamos con todo el equipo, enfermería y 2 residentes, éramos 4. Con él metido en una habitación, andando así parece que estoy contando otra cosa, pero sin embargo, fijaros, él en ese poco tiempo ha habido una conexión, lo que se llama una buena relación terapéutica, y entonces a partir de ahí yo le he hecho la simple pregunta de, voy a cambiarle el nombre, aunque no vaya a saber quién es, porque he ido a ver tantos pacientes que es imposible. Antonio, ¿tú tienes alguna duda? Fijaros, esa pregunta, pero es meter el cuchillo en la mantequilla, meter el cuchillo en la carne. Ahí muchas veces puede salir algo que no nos guste. Pues una de las maneras con lo que ha salido y ha empezado a salir cosas que si queréis después os puedo contar. ¿Es lo adecuado lo que yo he podido hacer hoy? Sinceramente ya lo veré, no lo sé. Pero en ese momento he creído que era lo más oportuno después de valorar la situación familiar, valorar qué relación había hecho con nosotros, yo llevarme aprendido, digamos, todos los informes clínicos médicos, ¿me entendéis, no? Un análisis de situación previa. Ya estoy dando una de las pistas muy probables. Otra de las cosas es el entorno. No es lo mismo una consulta o estar en el hospital, yo me he metido en su entorno. Como diría Félix Rodríguez de la Fuente, he sido yo el que se ha metido en el hábitat, ¿no? He sido yo el que ha hecho una intromisión de su intimidad. Vamos, digo yo, los pobrecitos que vienen conmigo, mis compañeros, en el sentido de, está yendo al sitio más íntimo de una persona que es su casa. No sé si lo sabíais, pero es una cosa que a veces se da por obvio. Porque todo el mundo tiene su rincón o debe de tener su rincón. Si no lo tiene, también estamos en un problema. Que ahí vienen también otros problemas asociados. Bueno, seguimos a ver qué entonces, ¿qué es lo de avance? ¿Qué significa esto? Bueno, hay 2 grupos de enfermedades, la que es cáncer y la que no es cáncer, y se caracteriza por lo siguiente. Son enfermedades que avanzan, por eso se llama enfermedad avanzada terminal, no se curan, que tienen muchos síntomas que van cambiando, no suelen tener solamente una cosa. Dolor es el síntoma más frecuente, también disnea, que es sensación de falta de aire, estreñimiento, que es también uno de los más frecuentes, náusea, etc., etc. El otro es que la enfermedad per se provoca un impacto emocional intenso en el paciente y su familia. Y yo añadiría a esta definición clásica, y en los profesionales sanitarios. Ahí hablamos también de ventilación emocional. Esta es una de las preguntas que me hacen muchas veces los propios compañeros. ¿Tú por qué no te quemas con esto, con este trabajo? Porque, hombre,
siendo médico, a mí también me gusta curar. Digo, no, si yo curo. O sea, hay cosas que curo, pero también he aprendido que los pacientes se curan solos. Lo único que uno tiene que hacer es poner los medios. Si es un antibiótico para ayudar. Evidentemente para eso estamos los médicos, pero no todo se puede curar. Y en los pacientes paliativos hay muchas cosas que se curan, sobre todo cuando podemos tener la oportunidad de tener mucho tiempo para trabajar. Por eso la comunicación es tan importante. Llegar a un domicilio como llega hoy con Antonio, si tengo oportunidad de poder trabajar con él, a pesar que la red social es un poco débil, pues podré ayudarle mucho en su etapa final de vida. Que pues serán como mucho 2 meses estimados, ¿no? Si no, pues el pobre puede que tenga muchas necesidades que el sistema, pues no muchas veces ayuda a responder a esas necesidades. Por lo tanto, esto es una cosa que impacta, sí, no somos de piedra, o yo diría además que no deberíamos de ser de piedra, que el pronóstico de vida es limitado, ya tenemos enfermedades paliativas que pueden vivir años, pero desde el diagnóstico, bueno, fijaros un Alzheimer, los años que puede durar desde el diagnóstico realmente es una enfermedad conceptualmente avanzada o paliativa en cuanto que no se va a curar, aunque le pongamos tratamiento paliativo, nunca mejor dicho, pero tiene un pronóstico de vida limitado. Es verdad que los paliativos siempre se tira más en el final de vida, mal hecho. En los sitios en los que se tira más precozmente no tiene que estar uno yendo todos los días, todas las semanas. Además no damos abasto, porque cada vez este tipo de pacientes viven más tiempo y tienen más problemas de salud a la vez que viven más. Con lo cual, pero sí que es verdad que si los conocemos de hace tiempo, nos da tiempo a ir trabajando, valga la redundancia, con el paciente y familia, porque si no lo hacemos con la familia, pues no va a estar en casa, va a estar cada cual crisis de necesidad que tenga, urgencia, hospital, etcétera. Y evidentemente el componente otro importante es que la muerte está implícita en lo que significa una muerte que no, perdón, una enfermedad que no se cura, ¿no? Y entonces, pues el propio miedo a la muerte, a qué va a venir después, a todo lo que pueda ser el duelo posteriormente, son cuestiones que son importantes dentro de todo este contexto. Y eso es lo que en realidad define una enfermedad de este tipo. Las clásicas, las más frecuentes, las neurológicas, sobre todo la demencia, una enfermedad muy característica, lo sabéis, que de hecho se ha aprobado una ley, que es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y después está clásicamente la enfermedad oncológica avanzada como las enfermedades que como son más características y originariamente empezamos a trabajar más en eso, pues son las clásicas. Sin embargo, cuantitativamente son más frecuentes, mucho más frecuentes las no oncológicas. Problemas en comunicación, a ver qué problemas nos solemos encontrar. Este es uno de ellos. He cogido esta foto porque la gente no se mira la cara, estamos siempre con los dispositivos. Entonces, ¿qué pasa? Ha cambiado mucho la relación terapéutica. Antes iba el médico de toda la vida, tenía mucho trabajo, ahora no es que tenga mucho trabajo, que está desbordado, tiene que escribirlo todo en la historia clínica, necesita, además para prescribir, para recetar algo, necesita el ordenador, si no hay ordenador no existe nada, con lo cual pues tenemos una dependencia a la tecnología. Y la tecnología muchas veces en vez de ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo, nos come las tareas que realmente tenemos que hacer, que es atender a las personas. Porque esta imagen, desgraciadamente, ojalá, me gustaría que todos, no tiene que ser en cualquier tipo de escenario de enfermedad, no solamente en la enfermedad paliativa, pues pudiéramos tener un trato humano y cercano. Esto es lo que debería de ser. Por todas estas cosas principalmente, pues estas dificultades las tenemos. Y que muchas veces, pues eso, no hay comunicación. Esto es presumiblemente una pareja, pero que en realidad tiene que haber una relación entre médico-paciente, realmente es más un triángulo, médico-paciente-familia, y además tridimensional porque todo muy sistémico y se relaciona, pero la realidad es que, fijaros, como en la imagen, no hay contacto físico, no hay separación. Entonces, los pacientes muchas veces lo que necesitan es que alguien esté a su lado, los escuche. Ya eso va con el estilo de persona. ¿De acuerdo? Si en la vida personal uno no es una persona cariñosa, pues lo normal, no le pidamos que sea cariñoso con los pacientes. Yo, por ejemplo, soy una persona cariñosa y yo beso a los pacientes.
Y, por ejemplo, una de las cosas que utilizo, aquí mi presidente don Manuel lo sabe, algunas veces yo a veces utilizo mucho las palabrotas. Y nadie se ha molestado nunca, porque hay veces que hay situaciones en que cuando no voy a utilizarlas hoy, don Manuel, vengo con propósito de enmienda, que cuando tú defines una situación con una palabrota, la persona que es lo que estás creando empatía, estás creando ese vínculo, porque es que, sinceramente, si esto es una P, lo que sigue, mira, lo podemos ordenar, o es una situación muy difícil, pues mira, con mi estilo de comunicación, yo digo eso, no solo la gente no se molesta, yo además les digo, mira, perdona, yo me expreso así, los de pueblo somos así, y es verdad, yo soy de pueblo. Entonces, al final, a mí no me ha ido tan mal, o creo que no me va tan mal, porque por el feedback que me llega. El feedback que me llega de los pacientes, de la familia, y después cuando pasa el tiempo, sobre todo de la familia. Ahí es cuando te das cuenta si has hecho un buen trabajo o no. Si lo has hecho bien, no solamente has ayudado al que se va, sino de los que nos olvidamos muchas veces, los que se quedan. Y qué importante es, porque hacemos un daño a veces irreparable. Comentarios que hacemos, cosas que a lo mejor tenemos que dejar de hacer y no dejamos de hacer, etcétera. Estoy seguro que aquí todos los que estamos, también me refiero a los virtuales, ¿eh? Todos los que sabemos lo que estamos hablando. Seguro que hemos tenido alguna experiencia al respecto. Bueno, estos son los problemas que más nos encontramos. Una es el pacto, llamado antes conspiración de silencio. Quitaron lo de conspiración porque sonaba un poco demasiado a política. Y esto es el fenómeno en el cual se define porque la familia, para proteger al paciente y el propio paciente a la familia, no se ponen las cartas por lo que sea en la mesa. Y a veces no se, bueno, como el caso que yo me he encontrado hoy de Antonio, pues fijaros, cuando yo le pregunté, me dijo, es que la oncóloga, fijaros cómo ay, perdón, la gente no es tonta, me dice, la oncóloga iba con mi hermana, voy a con una de mis hermanas a todas las consultas y me dijo, mira, voy a entregar esto al mostrador y tal. Dice, yo sé que quería hablar con mi hermana a solas. La oncóloga, no digo que lo hiciera mal, porque además conozco a esa oncóloga, pero fijaros, ¿no hubiera sido mejor? Antonio, ¿a ti te importa que yo le dé el espacio a tu hermana y hable con ella un momento? ¿Qué pensáis? ¿Que eso podía haber sido mejor o no? A lo mejor depende del Antonio en el que estemos. A lo mejor hay un Antonio en que eso le viene mejor. Pero la experiencia es que hay que dar la oportunidad. Hay pacientes que dicen, mire, se lo cuenta todo a mi hermana. No, yo no necesito saber nada. Bueno, ¿tiene alguna duda? No, 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 no. Le estás dando la puerta para que si quiere la abra y si no, no la abra. Y el pacto de silencio, hay un elemento del que se habla poco en la bibliografía y yo lo añado porque es muy importante. No a lo mejor en el caso solo de Antonio, pero no, necesariamente, porque la verdad es que no lo sé, eso ha ocurrido hoy y es verídico, basado en hechos reales, es que participamos los profesionales. O sea, y oncología, desde oncología muchas veces, con su mejor hacer y entender, a veces se favorece, yo no digo el modelo británico, sobre todo americano, ya sabéis. Mire usted tiene un cáncer de páncreas, su estimación pronóstica son 6,3 meses, no, que son fríos, no lo siguiente, porque además, por el tema económico allí, de las aseguradoras y todo esto, pero, bueno, hay que darle la oportunidad a que pregunte. No hay peor mal que la incertidumbre. Si pensáis en qué peor momento de vuestra vida lo habéis pasado, no digo que no lo hayáis pasado mal porque se haya muerto una persona querida, claro, faltaría más. Si no os duele es que no queréis a esa persona o no significa algo importante. Ahora, la incertidumbre, esa persona que os importa, qué le pasa, qué no le pasa, estará bien, no estará bien, creo que estaréis de acuerdo conmigo. Esto no lo digo yo porque soy lumbrera, es lo que a mí me ha enseñado la experiencia. Entonces, pues una de las cosas que tenemos es que trabajar esa incertidumbre. Y el pacto de silencio, los profesionales ahí entramos. Ahí si somos sistémicos, yo siempre les advierto, porque a nivel docente y a nivel práctico explico lo que es normal y explico las excepcionalidades. Yo he tenido excepcionalmente situaciones en las que el pacto de silencio, si lo vemos de una visión sistémica, era el lazo que unía una familia. Si, porque todas las guías dicen Marcos Gómez Sancho, que es el gran pionero en esto, si ponéis Marcos Gómez Sancho malas noticias, tendréis buenos libros al respecto y buena documentación. Si ese pacto de silencio en esos casos son excepcionales, vamos a partirlo, el equilibrio, la homeostasis de esa familia nos lo cargamos.
Con lo cual, también hay que tener, oye, sabemos que en el 99%, yo digo muchas veces para que los pacientes y las familias, sobre todo las familias, dimensionen lo que quiero hablar, hablo de porcentaje. Evidentemente yo me puedo equivocar, pero sí ayuda a dimensionar. Pero os puedo asegurar que el 99% de los casos se debe de evitar y prevenir el pacto de silencio, pero hay mejor algún caso que no, con lo cual al final nos estamos metiendo en la vida de una persona y hay que ir con un poquito de tanteando la situación, ¿vale? ¿Cómo lo rompemos? Yo un poco lo he dicho con Antonio. Oye, ¿tienes alguna duda? ¿A ti qué te han explicado de la enfermedad? Han sido mis dos preguntas y no necesariamente en ese orden. Después, esto no está descrito por ahí por un servidor. Yo le llamo el fenómeno de limpieza. Algunos lo llaman, perdonad, pero los de Andalucía decimos con la guasa nuestro esto, que es el hijo, el primo hermano de Bilbao. Es decir, trabaja una situación con el paciente de la familia, ya se sabe que está en el final, no sé cuánto. Mira, que esto, ya ves que el pronóstico es lo que se llama situación de últimos días, ¿vale? Como dice el término, o agonía. Oye, pues avisa a la familia, esto si tenemos tiempo lo trabajamos bien, y viene de pronto alguien, familiar externo, que para limpiar su conciencia y sus sentimientos de culpa de no haber estado, que a lo mejor viven dos hermanas, digo dos hermanas porque lo tenemos de actualidad últimamente, donde sea cerca, pero a lo mejor no ha podido por sus circunstancias o no ha querido, X, pues quiere hacer en un día, no, vamos al hospital, vamos a llevarnos, bueno, a la Universidad de Navarra, y dice, pero no está viendo que está haciendo respiraciones pausadas de apnea, que está haciendo, bueno, signos que se llaman demente, que le quedan pocas horas. Pues estas cosas ocurren, sobre todo ocurren si no hemos podido trabajarla. A veces no la hemos podido trabajar porque no hemos tenido tiempo. Yo lo llamo el fenómeno de limpieza y también hay que darle lugar a esa persona e intentar prevenir. Por eso es muy útil la sistémica familiar. ¿Quiénes vivís aquí? ¿Cuánta más familia hay? ¿Queréis que hable con algún familiar? Antonio le he dicho, ¿quieres que hable con tu hijo? Oye, ¿cómo te llevas con tu hijo? Y ha empezado a contarme un poco de su vida. Y yo le he dicho, mira, perdona, no voy en plan sálvame deluxe. Se ha reído, ¿vale? Pero se me ha ocurrido así porque lo que quería es que él tampoco se sintiera, porque evidentemente ahí balanceando en lo ideal es yo hago una preparación previa y vuelvo otro día. La situación es que llevo tantos pacientes que no sé cuándo voy a poder volver a ver a Antonio y quiero ayudar a Antonio. Y entonces he visto que en ese momento he pensado que lo mejor era pues tocar un poquito esa piel para ver él cómo respondía. Nos hemos ido dando un abrazo y diciéndonos que porque esta noche no queremos, si no nos iríamos por ahí a tomar algo. Primer día que lo conozco. Bueno, ya os contaré cómo continúa la historia. A lo mejor no va todo lo bien que yo quisiera y que seguro que él quisiera. Pero bueno, al final también esto depende de cada uno. Yo soy así y bueno, y él también lo ha aceptado. Porque otra de las cosas es la autenticidad, lo que él ha contado. Yo me he dado cuenta que la oncóloga, y a veces infantilizamos a los pacientes. Los pacientes, sea cual sea su característica, es decir, de enfermedad, un paciente hasta, verás, con algún problema de retraso ponderal o de, por ejemplo, un síndrome de Down, que yo he tenido pacientes de síndrome de Down, o pacientes mentales con esquizofrenia, pensamos que son, perdona la expresión, tontos. ¿No? Cada uno con su capacidad, de hecho la autonomía es lo que busca y una de las cosas que tenemos que ver es la capacidad de decisión de la persona. Una cosa que se llama inercia terapéutica, y esto pasa desde las técnicas psicológicas, y bueno, si os hablo de la farmacológica, esto está perfectamente descrito. Aquí cada uno es como un concurso, que el médico que llegue ponga más fármaco y cuanto más moderno mejor y más chulo. Y parece, uy, qué bien, qué profesional es más bueno porque ponemos tantos medicamentos. Y volvemos al refrán de ponerle cascabel al gato. Si un paciente lleva tomando aspirina 20 años, digo aspirina, perdón, he dicho habría que decir ácido acetilsalicílico, no se puede decir marca. O un fármaco que a priori, o una heparina, que a lo mejor en las circunstancias ya no le va a beneficiar con esa heparina que está puesta para prevenir, ¿vale? Porque en una balanza riesgo-beneficio no aporta, o porque tiene la barriga hecho polvo de pincharse. Pues primero, ¿qué quiere el paciente? Y segundo, hay que balancear. Primero, lo más importante, ¿para qué? Para que la persona esté confortable, con el menor daño posible. Y si yo puedo utilizar un medicamento para varias cosas, utilizo, por ejemplo, un medicamento para varias cosas.
Y eso viene también lo que se llama la conciliación de terapéutica, que va para mejorar esa inercia terapéutica que es evidentemente negativa, porque cuanto más fármaco, hay un principio farmacológico que las interacciones ya existen con 2 fármacos y que a partir de 3 son seguros. La edad media de pacientes que vemos nosotros, mayores de 70 años, polifarmacia, más de 8, 9, 10, bueno, yo llegué a contar 32 medicamentos diferentes en un paciente. No sé, no me preguntéis, porque yo me lo imaginaba con todas las pastillas en la boca, digo, vamos, 32, ¿eh? Bueno. Y después narcotizar la vida. El paciente que sabe de su proceso, lo típico, o no le diga lo que tiene, que se va a deprimir, que hay pacientes a lo mejor que hay que tener, porque la información es un proceso, no es un día, pero es muy fácil que está triste porque además la propia enfermedad, sobre todo en cáncer, provoca sentimientos de tristeza, ¿vale? Y otras cosas, emociones de ese universo, vamos a decir, con connotaciones negativas. Los psicólogos sabéis más de esto que yo, pero al fin y al cabo, que es fácil, le pongo una pastillita y narcotizo la vida. Esto es típico, yo soy médico de familia, es que tengo una situación estresante en mi vida, ¿quién no la tiene? Que levante la mano quien no la tiene. Y ahora, pues venga, benzodiazepina, antidepresivo, que claro que hay personas que lo necesitan y perfecto. Si nos fastidiamos una pierna necesitamos un bastón o una muleta. Pero lo que no puede ser que todo el que entre en la puerta, pues llévate el bastón y la muleta. Hay gente que va a necesitar pues, un andador, o va a necesitar unas vacaciones, o va a necesitar otra cosa, ¿no? Entonces, ¿con qué herramientas, aparte de las que hemos dicho? Esto es un poco y esto sí viene del psicoanálisis, que el autoconocimiento es importante. Bueno, yo antes lo he comentado. Cuando la gente me pregunta, jolín, que parece que esto de comunicar, no lo sé, está feo decirlo, pero es verdad. Dicen, hay que ver, digo, bueno, yo al final lo que soy es auténtico. Aunque suena así, los pacientes saben que yo soy una persona sincera. Y establezco porque además les digo, mira, si me equivoco, yo ha habido cosas que he dicho, mira, esto lo he pensado y yo debería de haberlo hecho de otra manera, tal. No sé, yo en ese sentido a mí me sirve. Pero eso es porque yo tengo un crecimiento, o sea, sigo teniendo un crecimiento de un autoconocimiento y de un trabajo personal. Al final, si no estás bien en tu vida privada, pues en estos escenarios es difícil estar bien para poder ayudar a otra persona. Y al final todos son vasos comunicantes, queramos o no. O sea, eso de que la persona dice, no, yo dejo mi vida privada cuando salgo por la puerta. Digo, bueno, tienes la capacidad de separar tu vida privada o de alguna manera centrarte en el aquí y ahora de tu trabajo, pero no podemos eh, bueno, salvo en algunas ocasiones, de separar totalmente, separarnos en dos, ¿no? Entonces, esto es una de las herramientas. Después, otra que considero muy importante es, por eso el tema de prejuzgar. Entonces, es muy importante el trabajo propio profesional de decir, bueno, yo voy, por ejemplo, a la casa de Antonio, he visto bueno, que está muy bien cuidado, pero en cuanto necesite más cuidados, igual va a haber problemas ahí y tal. Yo ya he hablado también, he aprovechado con la madre, la hermana, no veáis, esto es un parto más que aprovechado. Pero yo no voy a prejuzgar de decir, Antonio, si quisiera estar en casa hasta el final, no va a poder ser. Porque, claro, su madre es dependiente, la madre la tiene que cuidar, de hecho, sus hermanos. No sé si me explico. Bueno, le pregunto al hermano, oye, si tu hermano necesita más cuidado, pues mi hermano y yo no nos haríamos cargo y tal. Bueno, ya está. El hospital siempre está ahí, pero bueno, mi trabajo porque yo hago atención domiciliaria, o sea, veo a los pacientes en casa, no lo he dicho porque paliativo debería de estar en todo el sistema sanitario, pero yo voy a las casas, entonces, pues es ver cómo puedo ayudar para que estén en casa lo máximo posible. Hay veces que yo un paciente a nivel técnico sé que lo puedo controlar muy fácil, entenderme muy fácil. Pues suena un poco chulo, pero vamos a ver, que tengo herramientas para conseguir que una persona esté confortable, pero a lo mejor aunque sea lo que desea, no hay unos mimbres, porque al fin y al cabo nosotros vamos y el paciente se queda en la casa. Entonces, a veces, pues, por sobrecarga de cuidado. Nosotros tuvimos hace un mes una paciente que la hija bueno, pues no pudo en un momento dado de crisis de necesidad, aunque quería que estuviera en casa, y
y no la culpabilizamos, no te preocupes. Si, ¿qué queremos? Que esté bien cuidada. Pues esta circunstancia, oye, uno se pone mal, igual que cuando uno se pone malo, nos ha pasado de vacaciones, primer día, te pones malo. Dice, ahora que estoy en vacaciones, ¿no? Ahora que quiero de vacaciones y quiero descansar, me pongo malo. Eso es muy, muy sistémico también. Entre otras cosas, pues esto es igual. No prejuzgar en el sentido de, es verdad que tenemos una experiencia, que podemos más o menos intuir con bastante cómo pueden más o menos las cosas, donde puede haber más necesidad, donde puede estar más débil la situación para ayudar, pero que muchas veces te puede sorprender para bien o para mal en el sentido de que dices, jolín, he planificado, he echado ahí mis vísceras, he ido corriendo, como siempre vamos corriendo y al final, pues a lo mejor me acuerdo de un paciente además que ha estado 2 años conmigo, que ha habido un vínculo ahí importante y él vivía solo con una enfermedad brutal y él solo y él quería fallecer en casa, pero claro, llegó un momento que es que tenía alguien que estar. Y los hijos, una de las hijas vino, el otro no podía venir en ese momento y dice, mira, es que yo no lo puedo cuidar, que tengo que trabajar, con lo cual la voluntad del paciente no se la pude cumplir y lo habíamos hablado de ese tema muchas veces. Y yo me sentía mal, pero tengo que entender que no soy Superman y que tampoco puedo, o sea, puedo, es verdad que la ley, incluso hay una ley de autonomía 41/2002 de autonomía, que dice, oye, la autonomía del paciente, pero a veces las circunstancias mandan. Mucho respeto. La verdad, lo que se llama la verdad tolerable, la verdad no es decir, tiene usted un cáncer de páncreas con pronóstico 6,3 meses, 6,3 años, del tipo que sea, según donde esté. Eso es informar, no es informar, eso no es comunicar. Eso es lavar la conciencia yo como profesional y soltar un dato para pensar que mi trabajo está hecho. Tendré que adaptar la información. Ojo, hay pacientes que a lo mejor quieren la información así, pues estupendo. Después hay 6 etapas de cosas que ayudan a la comunicación en estos escenarios. Es un entorno en condiciones. Yo voy a domicilio, el entorno es el que es. Uno de los sitios a los que voy es Polígono Sur, las 3000. O sea, y voy a Triana. Os lo digo para que veáis, entre otros miles de sitios, para que veáis el contraste a priori social. Después te encuentras sorpresas, ¿no? De todos tipos, buenas y malas en los dos lados, pero que cada entorno tiene su idiosincrasia. De que haya un entorno agradable para esa relación. Después tener en cuenta la percepción del paciente es lo que el paciente necesita, lo que el paciente siente, etcétera. Que invitemos a que pueda preguntar. Por supuesto, una comunicación, y yo he hallado, pues eso, lo que he dicho antes, que sea una comunicación honesta y veraz, y adaptada a una verdad asumible al paciente, como hemos dicho antes. Que haya, por supuesto, empatía, capacidad empática, de ponerse, de saber lo que la otra persona, o pensar de lo que la persona necesita, y después tener una estrategia. Es verdad que aquí a veces, pues, es como como los bomberos, ¿no? En el sentido de te aparece un incendio o el incendio tiene y tienes que ir, no digo improvisando, pero de alguna manera cosas que a lo mejor no sabía o entras en una casa por primera vez y te ves una situación de un paciente que está en últimas horas y informa a la familia, el paciente no puede decidir y ahora a lo mejor tienes que decidir incluso hasta el paciente si lo seda. Eso me ha llegado a pasar en la primera y única visita al final. Quiero decir que el paciente después pues, se le sedó y ya falleció. Son casos extremos, pero a veces ocurren. Ahí no hay estrategia que valga. ¿La estrategia qué es? Pues ofrecer lo que podemos ayudar, e intentar buscar lo mejor para el paciente y la familia y a partir de ahí ver qué se puede hacer. Al final, ¿qué pilares podríamos decir? Pues qué herramientas yo diría están muchas descritas, otras os las voy a describir ahora. Los principios de bioética, la autonomía, por eso hay una ley, es que intentar que el paciente pueda decidir sobre su propia salud. Hay una ley de eso. Buscando la beneficencia que es el mejor o lo que puede ser mejor para la persona sin ser paternalista. Y eso es lo que se llama la bioética de máximo. Después hay una de mínimo, es que sea justo, es decir, que vaya a ver los pacientes de Triana y de Polígono Sur a igualdad de condiciones. Esto la gente de Sevilla sabemos lo que estamos hablando, pero estaríamos hablando de situaciones aparentemente sociales o no tan aparentemente totalmente inversas, sitios socialmente desfavorecidos,
tienen también derecho a que puedan ser atendidos. Y después no maledicencia, que es en medicina nuestro primus non nocere. Lo primero es que no hagamos daño. Otra herramienta es VVA, parece que es un banco. Es voluntades vitales anticipadas. Esto es lo que se llama testamento vital. Tenemos que preguntar a los pacientes si lo tienen hecho, ¿vale? Que igual que preguntamos las alergias, normalmente, ya os digo que no lo tienen hecho porque muy pocas personas lo tienen en Andalucía, vamos, y a niveles de España. Y de todas maneras, ese testamento vital, aunque eso hay un registro, sí tenemos que preguntarle o informarnos al paciente, oye, ¿dónde prefieres estar? ¿En casa? Pues en casa. Si podemos hablar incluso del fallecimiento, ¿qué prefieres, morir en casa o en el hospital? Eso es lo ideal, para que podamos hacer lo que se llama una toma de decisiones compartidas, todo lo que vaya sucediendo, que nosotros como profesionales apoyemos y nos mojemos también. A veces mojar no es hacer lo que uno le gustaría hacer. Cuando digo lo que nos gustaría hacer es que si yo sé que a un paciente le puedo ayudar, este paciente en el que yo había tenido muchas conversaciones y además lo quería un montón, nos queríamos mucho, no pasa nada. Se pueden querer a las personas y querer a un paciente de la familia y ser un profesional. Os lo puedo asegurar. Bueno, a mí, desde luego, a mí como persona no me ha ido mal. Yo sé dónde están los límites y dónde los límites lo pone la otra persona y respetar los espacios de cada uno. Pero a veces esa toma de decisiones compartida, si está trabajada, eso hace que podamos hacer lo que pone PAD. En Andalucía es planificación anticipada de decisiones. Lo que he comentado antes, donde, oye, pues si en un momento dado hay un síntoma que no te pueda controlar de ninguna manera y que la única forma de que no sufra es disminuyéndote el nivel de conciencia, ¿cómo lo ves, Antonio? Le estoy preguntando para que me dé su consentimiento informado sobre sedación paliativa. Si me dice que sí, pondré la historia. Antonio me ha dado el consentimiento informado hoy de que hoy no lo he hecho, ¿eh? No ha sido ya era demasiado, para que se hiciera falta una sedación paliativa. ¿De acuerdo? Pues hay pacientes, yo a lo mejor lo pregunto así, digo en general, ¿eh? No que siempre lo pregunto así, pero es una manera que a veces sedación paliativa, igual que paliativo, la gente a veces tiene una visión pues de cine, o a veces no de cine en el sentido positivo precisamente muchas veces, o a veces se acerca o la realidad es peor que la ficción, pero de alguna manera pues se prejuzga el concepto de terminal, el concepto de, bueno, al final ¿qué? Pues la enfermedad esta no la podemos curar, esta situación es la que y ¿qué podemos hacer? Yo lo resumo así porque además a nivel práctico funciona. Como conclusiones, si yo le tengo que decir a los residentes, digo a los residentes me pregunta, oye, ¿tú cómo resumirías qué te ha servido? Voy a dar 3 claves. Como conclusiones, son conclusiones o claves. Una, ser uno mismo. Esto de las posturas impostadas se nota mucho. Y porque yo digo, la gente no es tonta. La mayoría de los pacientes, no voy a hablar de un deterioro cognitivo severo, que ahí, pues bueno, evidentemente no sabemos. Yo no me atrevería a prejuzgar. Pero sí, desde luego, os puedo asegurar que la mayoría de los pacientes que cognitivamente estén bien, entren en el proceso de últimos días y horas, saben que se están muriendo. Porque además todos los pacientes que tienen la presión de verbalizar, pues cuentan qué es lo que sienten. Yo muchas veces esas sensaciones que me han contado los pacientes, cuando tengo un paciente que a lo mejor comunicarle es más difícil, o les digo esa sensación. Por ejemplo, una de las cosas es, ¿tú te notas una intranquilidad que no es una ansiedad que tú has tenido antes, pero que es una intranquilidad que no te tiene intranquilo, te tiene como si te quisieras mover, pero no puedes? Pues es una forma de que me la han descrito. Pues la mayoría de pacientes me dicen sí. Y además en la comunicación no verbal, que no quería entrar en los componentes de comunicación, evidentemente, vamos, que podríamos entrar en la comunicación no verbal. Cuando tú tienes tiempo para conocer un paciente, te lo dice todo. Una mirada entenderme, lo puede decir todo, dice mucho. Y después además que cuando tenemos familiares que son familiares que tienen una buena relación con el paciente y además hacen una buena labor de cuidados, también nos sirve para
para ayudarles en el duelo que viene después, que es otra parte que no he tocado, pero que habría que tocar en comunicación de mala noticia, porque viene un trabajo así del duelo, pero es que antes del duelo, ante una pérdida que la prevenimos, sabemos que va a ocurrir. También es verdad que cualquiera nos podemos morir en cualquier momento, obviamente, pero en este tipo de enfermedades lo sabemos, trabajamos mucho con la familia el duelo. Y una de las cosas que quita el duelo en los familiares es disminuir la incertidumbre, darle su espacio para que, por supuesto, no se desahoguen, hagan ventilación emocional, ver qué cosas les preocupa, y ya la experiencia pues te enseña cuáles son las mayores preocupaciones y demás en un familiar. ¿Qué suele preocupar en un familiar? Porque su familiar esté bien, que no tenga dolor, que tiene dudas de eso de la sedación paliativa o no. A veces pueden tener pues pensamientos mágicos, pensamientos negativos, pensamientos X sobre, y entonces pues viene bien a lo mejor hablarlo para que, además darle su espacio para que no tengan dudas, porque repito, la incertidumbre es lo que más daño hace. ¿De acuerdo? Al final es ser uno mismo con eso, oye, que nos equivocamos. Yo lo tengo asumido, intento equivocarme lo menos posible. Y evidentemente si soy yo mismo y los pacientes y los familiares ven que soy yo y además lo detectan desde el principio, ellos saben que todos mis comentarios o cosas y tal, cuando yo a veces digo, ostras, lo que he dicho, pues no me he expresado bien viendo a lo mejor la reacción que, porque yo me analizo, yo salgo de las casas y el tiempo de otra casa, aparte de lo que vamos hablando los compañeros, yo analizo. ¿Qué podía haber hecho mejor? ¿Qué he aprendido de esta visita? Yo he aprendido, gracias, entre otras cosas, al máster de sistémica que hicimos, ese trabajo. A mí me sirve mucho. Por eso digo lo de ser uno mismo, autoconocimiento. Después hay que tener paciencia. Porque imaginar después de explicar y todo es así, más o menos como yo estoy explicando, hago con los pacientes. Así tengo una faringitis crónica. Así me quedo ronco todos los días. Parezco, vamos, los de Sálvame Deluxe no hablaban tanto. Tener paciencia, porque muchas veces, claro, hay comentarios. Yo he entrado hoy en una casa, la cuidadora principal de la paciente es su tía, de 83 años. ¿Sabéis lo que ha hecho cuando nos ha abierto la puerta? Es que, ¿qué horas son de llegar? Mi compañera le había llamado y le había dicho que llegábamos antes de las 2 y estábamos en la puerta a las 2 menos 10. ¿Cierto? Es que tengo que ir a la farmacia, una retaíla. Y entonces le he dicho, ¿a cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo soy Manuel, me he presentado, he dejado que le he puesto la mano en el hombro y le he dicho, pues no vea la suerte que has tenido de que hayamos venido. Y es verdad, en el sentido de trabajo tenemos mucho. Yo no sé si ha tenido suerte porque aportemos algo positivo, pero desde luego por venir ya la tiene. Entonces, bueno, ya al final pues se ha ido, vamos, no digo que seamos amigos forever, para siempre, porque tiene 83 años y está cuidando a una persona que necesita ayuda y que se está muriendo con un cáncer de páncreas también. O sea, es una mujer soltera con 70 años con cáncer de páncreas. Pero vamos, con 70 años, porque me ha dicho la edad, porque yo creía que tenía 60. Guapísima, por cierto. Bueno, quiero decir que una persona que, y además con ganas de vivir, que por cierto también, no dice, bueno, pues cuando yo le he hablado de planificar por si necesita ayuda y tal, bueno, dentro de, si en unos años necesita ayuda, si en unos años, no la, no la situación porque no la han derivado, porque que puede llegar años, bueno, ojalá, ¿no? Pero lo previsible es que ella necesita ayuda, simplemente como le he dicho, es que no es que tú necesites ayuda porque seas inválida, ni mucho menos, es que alguien esté pendiente, porque mira a tu tía, ¿la ves? 86 años, si tú te caes al suelo, ¿quién os levanta? Porque después vamos a tener un 2 por 1. Tú te rompes la cadera y ella se rompe otra cadera y os ponemos un tita en el hospital a las dos. Así más o menos se lo he dicho. Oye, pues lo han entendido. O más o menos lo ha ido asimilando, porque nadie le había dicho a ella, oye, hay que planificar, vive sola, te está cuidando tu tía de 83 años, ¿vale? No, si necesitas ayuda, verás. Y eso, la planificación anticipada de decisiones, paciencia. Y cuando dice, cuando la cosa se pone que no sabemos por dónde va, nos empieza, como esta mujer, por ejemplo, que os he dicho, me ha echado la retaíla. El Manuel de hace unos años hubiera saltado por... Hombre, por favor, que he venido con todo el cariño del mundo, con lo buena gente que soy, lo buena persona, me va a echar la bronca, va a pegar.
que como estaba el sistema, que no hemos venido antes, que el sistema no, que el sistema somos personas. Yo puedo hablar por nosotros que vamos, que hemos hecho un esfuerzo hoy de verdad para ir a ver a esa persona. Entonces, digo, jolín, no me siento, esta persona no está siendo empática conmigo, también lo necesito. He esperado y escuchado. Y eso me ha servido para dejar que todo fluya. Muchas gracias, a la espera de comentarios, dudas, preguntas, sugerencias. Esperemos que las noticias de aquí sean buenas, pero ya hemos visto que la vida es como es. Y esto es una cosa que por desgracia o por suerte, porque también puede llegar, como ha dicho, a 80, 70, nunca es el momento, pero ya hemos visto que estamos ante un experto que cotidianamente trabaja en estos temas. Entonces esto es un lujo. No soy un experto. Soy una persona enamorada de lo que hago. Y que pone todo su énfasis y persona, perdona por corregirte, para hacerlo lo mejor posible. Ese es mi trabajo. No te preocupes, que tengo respuesta. Pero gracias, sé que me lo dices porque me quieres. Tengo respuesta. Es un experto en amar a ese trabajo, es un experto en... Aquí, oiga. Bueno, pues tenemos la suerte de que podemos preguntarle, hablar, oírle y reflexionar juntos. ¿A que eso sí que te gusta? Eso sí me encanta, ya lo ¿Ves? sabes. Es que nos conocemos. Entonces, si quien quiera, podemos coger el micro quizás, el de ahí. Vamos. Quédate. Lo cogemos. A ver. Dicho sí. ¿Suena? ¿Aquí? No. A veces da interferencia. Hola, ¿sí? Ahora sí ha sonado. ¿Sí? Me va. Bueno, Venga, vale. no, voy a pasar el micrófono. Vale, vale. Bueno, pues empezamos. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la exposición. Uy, ¿se oye? Dale, a ver si es que se acaba la batería. ¿Sí? ¿Se oye ahora mejor? Un poco mejor, sí. Bueno. Mm. En todo lo que has expuesto, me llama la atención que ¿dónde está el médico de atención primaria? Bueno, he hecho sí. Sí. Bueno, en realidad he querido hablar de equipo, no he querido pararme me parece una buena observación. Algo he dicho de soslayo en el sentido de ¿quién tiene que proporcionar cuidados paliativos? La primera pregunta es todo en el sistema sanitario. Y ahora, los equipos de paliativos que vamos a casa es cuando los casos son de alta complejidad en teoría y coordinado con atención primaria sobre todo, que es que al domicilio. Efectivamente, pero he querido que sea general porque sé que además, aunque estamos en el colegio de médicos, hay personas que no son médicos. ¡Quieto! Pues en la que la distancia de la relación terapéutica no, no se cumple, lo que sería una cotransferencia desde el psicoanálisis. Transferencia contra transferencia, o cotransferencia, mejor dicho. Es decir, que los límites es verdad que son muy finos. El no pasar ese límite es cuando uno se autoconoce, por eso lo del autoconocimiento. En la relación terapéutica que yo conozco no solo en este campo, pero aquí es verdad que si queremos ser efectivos, tenemos que acercarnos, aunque queme, aunque duela, si queremos realmente ayudar. Ese es el problema que tiene estas situaciones, que si un profesional sanitario no tiene esa capacidad, puede ser técnicamente el mejor médico del mundo. De hecho, yo conozco, pero no va a sacarle el jugo
a esa capacidad técnica que tiene. Sin embargo, en cuanto tú al paciente y la familia le das la oportunidad de elegir, las ratios de estar en casa y morir en casa suben espectacularmente. O sea que es ahí el secreto. Nosotros tenemos unos números muy buenos en eso, no voy a hacer comparaciones porque son feas, ¿vale? Ni vengo a hablar de mi libro. Pero que al final, ¿qué pasa? Eso requiere un trabajo muy importante de comunicación y saber comunicar. Y decir, yo me acerco, veo, sí, respetando el espacio de cada persona. Había un anuncio que no recuerdo de qué era, ¿os acordáis lo del espacio vital, que salían personas en burbujas? Me encantaba ese anuncio porque representaba gráficamente de cómo nos tenemos que adaptar a lo que es la otra persona o las otras personas con las que tenemos la relación y saber medir. Eso es muy difícil. Evidentemente, mira, nosotros, por ejemplo, hoy estoy haciendo mucha referencia porque ha habido os he dicho que íbamos con 2 residentes, siempre vamos con uno. Lo que pasa es que una residente que quería venir especialmente porque sabe y tenía interés. Y curiosamente a nivel técnico hemos hecho hoy una cosa que es muy, muy excepcional. Bueno, la verdad que yo la hago relativamente, no voy a decir dentro de lo excepcional que él lo he hecho otras veces, pero es terminar con una vía endovenosa, con 2 vías endovenosas en casa, con 2 medicaciones diferentes, una de ellas fenobarbital, que tú conoces el tema, para que te haga Eso es muy excepcional. Claro, pero se aprende de lo general y de las excepcionalidades. Y ahí, en esa relación terapéutica, también depende, yo cojo a los familiares sobre todo y a los pacientes y cuando creo que es conveniente acaricio, no acaricio. Oye, ¿yo cómo sé si eso funciona o no? Nadie me ha pegado una torta hasta ahora, diré eso y me ocurrirá. Si yo noto evidentemente la comunicación no verbal que ha habido esto, digo, perdona, yo como dejo muy claro que yo soy así, que evidentemente respeto y que hay cosas que me salen. Iba a decir espontáneamente, no. Siempre hay un para qué. No un por qué, sino un para qué lo hago. Tiene una finalidad. Ahora, yo me puedo equivocar, pues faltaría más. Pero eso ya es mucha experiencia. ¿Te acuerdas, José Ignacio, cuando estábamos juntos muchas veces, que a veces decías, ¿por qué? Cuando analizamos los casos, ¿por qué? Y a mí me costaba explicarte, yo creo que hay que hacer esto, me costaba decirte todo el por qué, porque a lo mejor para mí me sale muy natural hacer esto. Y a veces me cuesta más decir por qué. Los residentes me ayudan mucho en eso, porque les tengo que explicar el por qué he tomado esa decisión. Y me ayuda a hacerlo mejor, porque además me gusta y porque además yo sigo necesitando que la gente me enseñe. Los residentes me enseñan. Uno de ellos me va a dar un curso de RCP que tengo que hacerlo, por ejemplo. Pues mira, es que voy a aprender. La relación terapéutica al final, yo lo resumiría en que te lo mide lo que la otra persona dice y hace. Cuando por lo que sea no hemos hecho el trabajo bien, pues a veces hay un rechazo. A lo mejor no es una cosa individual hacia nosotros, sino lo que podemos representar. ¿Y qué representamos? Cuando vienen los de paliativos, ¿qué me imagináis que representamos? Pues chungo patatas fritas, como decía un paciente mío. O sea, y muchos pacientes han dicho, mira que nosotros nos presentamos como, porque realmente nuestro servicio de hospitalización domiciliaria y cuidados paliativos, nos presentamos normalmente ya como domiciliaria. Y además es que a mí me sale como domiciliaria porque como yo soy médico de familia, lo he estado haciendo y he trabajado de médico de familia también, hasta hace poco siempre he trabajado en las dos cosas, pues para mí es muy natural ir a los domicilios. Pero que en realidad, por supuesto, la base del sistema sanitario público-privado es atención primaria, pero la realidad es que los casos cada vez, ¿verdad?, que son más difíciles. El tiempo, terminan las consultas muy tarde y estos pacientes son cada vez más frecuentes en los cupos y estos pacientes necesitan, no son visitas, las famosas visitas de los 5 minutos en casa, que dicen, vamos, lo digo porque la gente lo dice así de forma anecdótica. Son visitas, yo no es que no mire el reloj, salvo que tenga una cosa que además me ponga una alarma para ser más elegante. Y no interrumpir para que concentrarme en ese momento. Y después si con un familia tengo ya una cierta relación, le digo, o no, la naturalidad, mira, que me tengo que ir hoy porque estoy apretado, otro día hablamos, ¿me entendéis? Pero intento ir con cierta, porque es que esto no es para, muchas veces aunque hayamos hablado por teléfono no sabemos que nos vamos a encontrar.
Perdona la contestación larga, pero bueno, un poco para hilar tu pregunta, que es muy pertinente. 100%, primaria, que el equipo de atención primaria, médico y enfermera, no nos olvidemos. No, no, está encendido. ¿Está encendido? Sí. Bueno, pues será que me escucho yo sola. ¿Se oye? Pero te conozco de años cuando era presidente. Hazle así. Sí, acércatelo para que los que están Acércatelo. Sí, mejor. Así. Bueno, te conozco desde hace ya muchos años cuando era presidente en Polígono Norte y yo creo que la intención de cómo lo habéis querido presentar es desde ese punto, ¿no? De cómo lo vives todos los días, tu día a día como paliativista y cómo lo relacionas. Y a mí me ha parecido fantástico. Y sí que es verdad que el pacto de silencio, yo me voy atrás, y es que te costaba decir cómo lo comunico, cómo lo digo. Y me parece importantísimo, porque esto no solamente afecta a la familia, afecta al paciente el primero, pero al equipo sanitario afecta muchísimo. Me acuerdo cuando estuvimos en una jornada de Córdoba en el tema de paliativos, el tema de cómo esa fatiga de compasión del profesional. Y hay que enseñar, y lo has sugerido, y me parece muy importante al respecto, ese profesional. Yo creo, bueno, hacéis una labor maravillosa, eso es algo que se ve, pero que sí que es verdad que tener esa perspectiva de que esto es parte de la vida, que esto es donde estoy y estamos todavía viviendo y es lo que hacéis, es lo que le da el gran valor. Yo, de luego, conozco la zona de Virgen del Rocío y luego sois maravillosos. Bueno, pues este paciente que he comentado, que esto sí que es alta complejidad, de 2 vías venosas en casa y tal, un paciente maravilloso y su familia maravillosa, precisamente Polígono Sur, por cierto, ¿vale? Bueno, pues les he dicho a todos mis compañeros, a mi compañera enfermera, los residentes, digo, cuando hemos salido, digo, porque tenemos hoy un día que hemos tenido las circunstancias, digo, pero esto es para que hubiéramos terminado. Y lo que decía una enfermera amiga mía con la que yo trabajé en el hospital vamos, en la zona de Jerez. Momento cerveza, le decíamos. Yo no bebo cerveza, pero para mí es Coca-Cola. Perdón por la publicidad, pero quiero decir, es un momento vamos a hacer nuestra ventilación emocional o nuestro descanso de equipo. No lo hemos podido hacer hoy, pero eso lo tenemos que hacer. Y yo me hago cargo de eso porque el primero que la necesita soy yo mismo y la necesitamos todos como equipo para que fluya, para que funcione. Y yo ahora tengo la suerte que ha costado trabajo, tengo una enfermera, porque he estado mucho tiempo sin enfermera directamente, tirando de un enfermero circunstancialmente y tal. Tengo la suerte de que tengo una compañera que ha venido, de hecho no me he ido de la unidad, he tenido otras opciones porque estoy con ella y además ella lo sabe. Y se lo he dicho hoy, digo, que no me he ido por tu culpa. Y además lo he dicho en casa de un paciente. Que sepáis que no me he ido por culpa de ella. Porque en el sentido que cuando tú tienes una persona que haces equipo, la enfermería hace una labor, vamos a ver, quien me ha enseñado a mí los cuidados es enfermería y muchas cosas de enfermería. Entonces, en este sentido, bueno, enfermería y casualidades de la vida, ¿no? Esto es muy sistémico. Mi padre hizo enfermería, fisioterapia y podología. Y yo desde los 9 años trabajé con mi padre. Y tuve la suerte de que mi padre ha sido una de las personas que mejor he visto yo comunicar en su estilo. Y a mí me ha enseñado muchas cosas de la salud, de ciencia de la salud y sobre todo de las relaciones persona a persona. Es una de las personas también que me enseña. Entonces, todo ese aprendizaje, pues es el que yo me baso porque al final, algunos saben, yo lo voy a decir aquí además públicamente grabado, yo soy paciente crónico y por desgracia me toca el otro lado de la mesa. Y qué fastidio, iba a decir una palabrota, cuando no hay un mínimo de empatía y de humanización. Yo no digo que, hombre, lo ideal, mi padre decía siempre, trata desde un punto de vista profesional a las personas como tú quieres que te trataran si estuvieras en el otro lado. Me acuerdo todos los días de esa frase. Afortunadamente, él está vivo y lo puedo rememorar con él.
pero es que es verdad. O sea, yo soy paciente y cuando he ido, para mí la diferencia es de aquí al IME y a lo mejor estoy teniendo el mejor especialista en X técnico que existe en esa materia. Pero, pues, no oye, que no te llega tanto, por lo menos. Y al final ves que es muy importante llegar. Que a lo mejor no es que no necesitemos buenos técnicos. Cuando digo técnicos, es que dominen las técnicas, que sepan de ciencia, evidentemente. Oye, si hay una disnea como una asfixia severa, un dolor severo, un dolor refractario, cómo hay que manejarlo, qué medicación hay, claro que es importante saberlo, por Dios. No voy a venir yo a descubrir la pólvora. Pero si tú eso lo sabes y después no sabes comunicarlo o no sabes, o por lo menos no llega, yo hay veces que digo oye, que también tengo mis dificultades y mis días. Y además yo con los pacientes les digo, "Tss, hoy no tires por ahí, que yo no estoy para eso hoy". Por ejemplo, si me he podido permitir, no sé si me explico, naturalidad. Y ya está. Porque no todos los días estamos para todo. Lo que pasa es que como me gusta el trabajo, pues la verdad es que si tengo dolor de cabeza, pues muchas veces hasta se me quita porque me encanta el trabajo, a pesar de que sea duro, ¿eh? A ver si vaya a pensar que yo soy masoquista. Aunque alguien lo puede pensar. Lo que pasa es que me preguntan el por qué es satisfactorio para mí, pues lo voy a decir os lo voy a decir porque se lo digo a los residentes. Es porque he aprendido que puedo ayudar desde mi papel al paciente y la familia a que esa situación tan dura sea menos dura. Pues para mí es mucho. Y entonces eso es lo que hace que el famoso burnout o fatiga por compasión, yo no lo tengo. Me quema el sistema porque me hace trabajar, yo, vamos, digo yo no, y el resto de mis compañeros, ¿no? Pero yo hablo personalmente por mí. Y hace tiempo que hay cosas que digo en mi yo, ¿vale? Perfectamente el trabajo, estoy asumiendo, es de 2 personas o más. Bueno, más o menos lo voy llevando con las dificultades y sobre todo a los pacientes les digo, les pongo desde el primer día en el escenario real. Si necesitas algo, yo vendré, haré todo lo posible, pero es que a lo mejor no llego. Y si yo te digo que no llego, es que no llego, pero no le voy a crear una falsa expectativa de que soy Superman o que voy a cumplir algo que no voy a cumplir. Eso es muy importante para la relación terapéutica. Es muy importante para que esa distancia se mantenga y en la confianza. Cuando ellos ven que tú lo que dices lo cumple, desde el principio creen en ti. Muy bien. Bueno, Preséntate y así. Gracias. Sí, bueno, gracias. Yo soy compañera, soy enfermera y quería hacer una aportación referente a lo que ha hecho el compañero de familia. Y es que el modelo de los cuidados paliativos es un modelo de atención compartida y la esencia del cuidado precisamente está en la casa de las personas, es decir, en atención primaria, en su médico y en su enfermera referente de familia. De ahí parte cuando se detectan necesidades y cuidados paliativos, que eso comienza en el proceso asistencial de cuidados paliativos en atención primaria y se va trabajando en ese soporte yendo a las casas de las personas, que es donde se cuida y donde se trata. Cuando una situación pasa a ser altamente compleja o es un paciente altamente complejo, nada más incluirse en el programa de cuidados paliativos, ahí está en el equipo de soporte avanzado, de recursos avanzados, que yo he trabajado como enfermera de soporte avanzado durante 2 años, sé lo que es, y ahora precisamente estoy en atención primaria y soy la referente en cuidados paliativos precisamente para eso, para poder trabajar en equipo, porque ahí está la esencia de la atención compartida, la planificación compartida y la toma de decisiones compartidas, ahí está. Cuando el equipo de primaria necesita un equipo de soporte avanzado, contacta con el equipo avanzado porque es una situación de alta complejidad en la que tienen que trabajar. Y la toma de decisiones compartidas es de todos, profesionales, personas y familia. Y ahí están todos, incluido su equipo de familia. Y ahí está esa gran labor. Por eso quería hacer la aportación, porque tengo la visión conjunta y global de un equipo de soporte avanzado como enfermera en atención primaria y donde está la esencia del cuidado. Yo creo que Manuel en su charla ha abordado un poco todos los temas o claves específicos en la comunicación tan necesarios en esas situaciones en las que hay que tragar saliva, ¿no? Entonces es importante esa visión. O sea, quería hacer esa aportación porque evidentemente ahí está la clave. Y ahí y en el atención modelo de primaria atención hay un compartida. detalle que, por ejemplo, lo que suele ocurrir muchas veces es que el paciente los ambientes, en el entorno rural es distinto, que normalmente no ocurre tanto. Pero, por ejemplo, en ciudad se nota mucho el paciente
de patología oncológica, entra en la vía hospitalaria y su médico de atención primaria, como no sea que lleve mucho tiempo en ese cupo, porque eso es otra, los médicos de familia los mueven y a los enfermeros como peonzas. O sea, llega, te tienes que hacer con el cupo y cuando llevas el cupo lo llevas bien y la gente está contenta, está el profesional contento, trabajando un montón, a otro sitio, mariposa. Y al sistema no cuida para nada esa relación que es tan importante. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el problema es que pasa en la ciudad más que lo rural, pero pasa que a veces el paciente, lo digo además por experiencia propia, que cuando yo más o menos he tenido tiempo de poder estar en un cupo y ya lleva unos meses, ya he conocido y tal, que hay pacientes que a lo mejor por circunstancias no vienen a consulta porque estaban muy bien. Les diagnostican de un proceso oncológico grave y salvo que sea por baja laboral porque esté en edad de trabajar o porque no te enteras. Y a lo mejor te enteras de pronto un día que viene la mujer y dice, uy, es verdad, fulanito, si es que lo conoce. O muchas veces, porque los cupos dependen del sitio, pero van entre 1.300 y 1.800 de media. O sea, son personas. Y yo, por ejemplo, cuando me fui de primaria, eran 1.800 y pico. Hace 2 años, antes de coger yo el puesto en el que estoy ahora. Y pasaba eso, había pacientes que no me había dado la oportunidad de conocer y me enteraba y te da mucho coraje. Y después, claro, terminas desde las 8 de la mañana en primaria y acabas de media, por lo menos yo acababa de media a las 2 de la tarde. Si no tenías reunión a las 2, de 2 a 3, ¿qué tiempo te da para trabajar? Para ver si tenías aviso a demanda ese día, más los programados. Es que es muy complicado hacer un seguimiento. Y eso el sistema no se entera. Muchas veces yo he tenido la suerte de tener un gran director de centro de salud cuando estaba en atención primaria, pero es que no o sea, que es que no era imposible. Vamos, no yo, todos. Y porque además necesitas mucho tiempo. Eso hay un estudio muy bonito que una media de 2 años para que tú conozcas el cupo. Pero si es que a veces los cambian mes a mes y van, pues, perdona por la expresión, a apagar fuego. Y bueno, a veces puedes apagar los fuegos bien. Oye, y si es lo que hay, pues ajo, agua, resina, ¿no? Pero es que el modelo que en teoría tenemos que hacer y lo que es eficaz, eficiente y bueno para los profesionales, para todo, y para el consumo de recursos, porque el paciente que no tiene esa continuidad asistencial, como has comentado, Teresa, termina yendo urgencias, ambulancias muchas veces, sobre todo si no se puede mover, y al final muchos ingresos o visitas a urgencias innecesarios, entra y sale, o sea, ya ahí o me puedo poner un poco en plan gestor guay, pero tengo muchos números y que asustan. Y estamos hablando de muchos costes de dinero y costes de tiempo. Porque si yo te estoy atendiendo a ti, Antonio, lo que está claro es que hasta ahora no puedo atender a 2 pacientes simultáneamente, ¿verdad? Ni yo ni nadie. Entonces, con lo cual, el tiempo que estoy dedicando estoy en Antonio. ¿Me entendéis? Al final se lo estoy dejando de dar a Pepe o a Juana. Porque es que no puedo estar en 2 lados en ese momento, ¿no? Entonces, al final, toca bailar con un poco decidir, según las circunstancias que nos vayamos viendo, un poco priorizar. Pero es que no es plato de buen gusto. A mí es lo que más me cuesta. Porque digo, jolín, la prioridad muchas veces, lo digo así un poco en plan, ¿no? A lo mejor la prioridad del paciente o del cuidador en ese momento es que necesita vernos. Además está estudiado. Cuando nosotros, pero no estoy hablando como paliativos, sino como atención primaria. Si hay una buena relación terapéutica, la presencia del profesional tiene efectos positivos sobre la salud de las personas. Eso está estudiado. Entonces, si yo voy y por lo que sea el paciente y a la familia eso le sienta bien, pues evidentemente intento volver. Pero es que si pudiera ir más veces, podría provocar mejor efecto, pero tengo que balancear porque los recursos son los que son. No sé si, digo un poco para dimensionar todo lo que pasa en el sistema, que efectivamente, realmente claro que es así. Yo no es que yo estoy dando la visión como médico que soy, como profesional sanitario, que he tenido la suerte además de trabajar en todos los ámbitos asistenciales. No sé de todo, pero sí que es verdad que eso me ha ayudado. ¿Que he trabajado mucho? Y porque a mí me gusta, y aunque a veces el domicilio, porque además es apasionante, es que abre la puerta y no sabes qué te vas a encontrar en todos los sentidos. Te encuentras sorpresas de todo tipo. Entonces, bueno, hay gente que no le gusta llevarse sorpresas, sobre todo las desagradables.
Os puedo contar anécdotas, tengo para escribir un libro, ya. Y varios tomos. Una graciosa, otra más incómoda, otra en plan casi película o nota o película, bueno. Pero eso al final es parte de nuestro trabajo. Mira, Muy bien. Preséntate otra por... bueno, yo soy no, médico de familia jubilada y y bueno, tendrás un nombre. María Reyes, María Reyes. Vale. Bueno, el tema es, claro, estamos hablando de la pública, de la sanidad pública, pero hay un sector que son las residencias de ancianos, que ahí ha habido a veces, ¿cómo lo resolvéis? Es decir, ¿tomáis al personal, por ejemplo, al personal de las residencias para que cuando llegue el momento que llaman al 063? Residencia a nivel de efecto digamos, de asistencia sanitaria, ¿vale? Cuentan como el domicilio particular, con lo cual nosotros vamos a la residencia a ver pacientes, las que nos competan. Ahora bien, es verdad que después cada residencia es un mundo. A lo mejor hay una residencia que por cuestiones X, porque sea 100% privada o prácticamente más privada, pues nos llaman más, nos llaman menos, pero al final son pacientes que entran dentro de cupos de atención primaria y que además verás que muchas veces llama el médico de primaria a lo mejor o el propio médico de la residencia. Intentamos que sea, o la enfermera de la residencia. Intentamos tener una persona de contacto dentro de la residencia, según la residencia. Pues en una nos llama, por ejemplo, más el médico por circunstancias, porque a lo mejor ya nos conocemos de antes y porque tal, o en otra nos llama más la enfermera. Pero, y en un momento dado, pues nos llama la administrativa diciéndonos tal, y a partir de ahí, pues, contactamos con la atención primaria, en fin. Y lo que intentamos al final es solucionar y organizar, porque si a cada crisis de necesidad, ¿qué crisis de necesidad puede ser? Estoy resfriado, un paciente paliativo que esté resfriado, pero que en principio eso no va a generar, ¿vale? O no va a generar, ¿vale? Un disconfort, ¿vale? No digo que no, pero que a lo mejor eso no es una alta complejidad, pero a lo mejor el paciente lo vive como una alta complejidad o su cuidador. Con lo cual, pues ahí tenemos que ir. No podemos, aunque hay una herramienta que es el IDCPAL, que en teoría determina bastante bien los escenarios en los que los recursos avanzados de cuidados paliativos tienen que intervenir más, pero que al final esto hay que individualizar y además esto lo bonito es que, entenderme lo bonito, lo apasionante, el reto para mí es que esto es muy, muy dinámico, a pesar de que con la experiencia, la verdad que prevenimos con bastante, porque además lo hablamos, es una forma de aprendizaje. Oye, yo preveo que en este paciente, que el familiar no sé cuánto y tal, y eso te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque te ayuda mucho a estar alerta y aunque parezca mentira, la planificación al final no deja de ser prevenir. Si yo sé que un paciente, porque tiene un cáncer de colon con metástasis hepáticas y peritoneales, va a hacer un proceso obstructivo intestinal con alta probabilidad y que o bien se va a obstruir cuando en el proceso de morirse, que no sabemos hasta qué punto va a ser la mecha que enciende la llama de la última fase, o va a venir concomitante a, yo tengo que vigilar esa barriga. No sé si me explico. Los síntomas, pues bueno, caga, no caga, en fin, ese tipo de cosas. Vamos, está treñido, no está treñido, tal, no sé. Entonces, ese tipo de cosas. Tenemos que estar pendientes cómo, a lo mejor nosotros estando más encima, según el médico, enfermera que tenga la atención primaria, lo ideal es combinarse, pero es que no es tan fácil. Porque fijaros que el trabajo en equipo al final, ¿qué significa también? Que tiene que haber un tiempo para compartir, para poder decir, oye, tú vas aquí, tú vas allí. Y a veces no tenemos tiempo de eso. Y al final vamos un poco a contrarreloj. Pero en las residencias llegamos. Manuel. La formación es verdad que hoy en día quien no quiere formarse es porque no quiere. Así os lo digo. Manolo, hay mucha gente que quiere decir cosas. Por favor, Vale. danos un poquito de dinamismo y Perdón, después, perdón. que si no, es que Vale, no sabía. nos cortan en 15 minutos. Vale, perdón. Bueno, Juan Ramón, por favor. Hola. A ver si- Buenas noches. ¿Se oye? Sí, Dos observaciones y dos preguntas. Primera observación, me ha gustado la conferencia. Segunda, estoy de acuerdo con usted en que priorizar es necesario, pero vamos, eso en cualquiera que tenga una responsabilidad mínima, priorizar es necesario. Ahora las dos preguntas, pues yo voy aquí como usuario, no como médico. ¿Qué dos o tres reacciones típicas tienen los pacientes cuando se percatan de que se van a morir?
Esa es una pregunta. Y otra pregunta, a usted como médico, ¿qué tipo de paciente le gusta más la reacción? O sea, ¿cuál es la reacción que agradece cuando el paciente tiene? Si hay unos pacientes que le gustan más su reacción, otros no. Voy a responder en mensaje tú. Sé que voy a responder a un catedrático. Primero, voy a responder a lo segundo. Me gustan todos. Porque una de las cosas, por eso he dicho lo de prejuzgar. Lo que quiero es que mi presencia, cuando digo presencia, la accesibilidad, ¿eh? Que el paciente y la familia sepan que soy una persona accesible y que si me pueden pedir ayuda y yo les puedo dar algún tipo de ayuda, valga la redundancia, de la manera que sea, pues yo ya me siento satisfecho. Evidentemente, ¿qué es lo que quiero? Pues que los pacientes puedan abrirse y puedan tener sus necesidades cubiertas 100%. A veces no pueden ser por las circunstancias, por el tiempo, por muchos factores. Pero al final es dar esa oportunidad. Con lo cual me gusta la respuesta de todos. A la primera pregunta, todos los pacientes, la experiencia es que, uno, lo que he comentado antes, si están con capacidad cognitiva suficiente, todos saben que se van a morir, de una manera o de otra, a pesar que hay pacientes, verá, que eso no lo hemos dicho, que niegan. Yo tengo un paciente ahora con otro cáncer de páncreas que está en una fase, no he hablado de las fases de Kubler-Ross, que es ante una mala noticia, ¿cómo responden? Hay unas fases que dice que se cumplen cronológicamente, pero que también las personas no tienen por qué llegar a la última. Una es negación. Yo le decía siempre a los alumnos, tuve la suerte de ser profesor en trabajo social y yo le explicaba este tema. Digo, si yo os pongo una mala nota, ¿qué me decís? ¿Y usted que ha sido profesor? Lo niego, esto no puede ser. Lo segundo, me enfado. Hombre, es que me ha puesto esta nota. Lo tercero, bueno, voy a ver si voy a tutoría, voy a negociar a ver si hay, a ver si puedo, si puedo subir, si puedo subir nota. Y la última fase es la aceptación. O sea, yo acepto que me estoy muriendo o acepto que tengo un cáncer o acepto, en todo el proceso. Lo ideal es llegar a una aceptación en definitiva, pero es que cada persona es un mundo y tiene su personalidad además. Y a lo mejor este paciente que os he dicho que era para tomarse el momento cerveza, este paciente, bueno, todas las estadísticas que de supervivencia se las ha comido. Y es, dicho así, para que nos entendamos visualmente, cualquier persona lo ve y no hay, os puedo asegurar, ningún criterio médico científico que pueda explicar por qué ese paciente sigue vivo en esas circunstancias. ¿Por qué? Pues bueno, es que la naturaleza es así. Y al final, pues él ha necesitado, además, una persona que no era fácil entrar. No era fácil, no era una persona. Fijaros que yo he ido a ver ese paciente muchas veces y al principio me iba sin explorarlo. Pero sin explorarlo porque no me dejaba autonomía del paciente. Esto es espacio vital, como el anuncio. Yo dejo y, sin embargo, nuestra evidente, una relación con una persona, él ha ido pasando y os puedo decir que hasta ayer no ha empezado a aceptar la situación. Fijaros, ¿eh? O sea, y empezó con el proceso el lunes, el domingo. O sea que cada persona tiene sus tiempos. Lo ideal es que llegue a aceptarlo. Pero cada persona hay que respetarla. A ver si yo puedo aquí, desde aquí. No. Bueno, muchas gracias, Manolo, Mira, por que tiene cómo. Sí, sí da tiempo, sí da tiempo. Venga, ¿Da tú, tiempo? sí, sí. Ah, sí. vale. Yo iba a preguntar, no a cerrar. No, No, pero no, hombre, por no, favor. que él tiene enchufe, Mujer, que él tiene enchufe. mujer. Mi intervención es que tiene dos fases. Una es del profesor Cano, desde Roma. Te leo la introducción. Sí, mi ¿vale? director de tesis. Director, te tengo maravilla. abandonado, pero te quiero, ya lo sabes. Yo te- Un aplauso al romano, hombre, venga. Que la señora está por ahí. Al final me está poniendo que no haga la pregunta porque ya las has respondido, pero sí te doy la enhorabuena porque te lo he escrito muy bonito y tiene más valor después de lo que acabas de decir, ¿no? Te da la enhorabuena, yo me uno a ello.
Gracias, Santo Nuria. Mejía, pleno de sabiduría, vocación y experiencia. Y muchas gracias al doctor Álvarez y del Pino por la dirección del itinerario y por todo. Entonces sus preguntas están resueltas, pero la mía no. Yo me voy a centrar... Preséntese usted. Yo soy Nuria Blanco, la cruz de todos vosotros. Entonces, yo me vuelvo un poco a la parte de comunicación y me interesa mucho tu experiencia profesional a la hora de manejar. Has hablado mucho de la incertidumbre, ¿no? Pero en cuidados paliativos, final de vida, hay otro concepto que se parece mucho, ¿no? Que es la esperanza. Y la esperanza a veces está desajustada a la realidad del paciente. ¿Cómo te manejas ahí a nivel comunicativo? Claro, yo he hablado de incertidumbre porque, jolín, me has hecho una pregunta, ¿cómo se nota que eres profe, hija? También. Mi opinión, creo que está mal utilizado el concepto de esperanza. ¿Vale? Si la definición no, estoy diciéndotela ahora no literal, ¿vale? Pero al final es que la persona espera o tiene unas expectativas de algo que se puedan cumplir. Eso es natural, como el sexo, ¿vale? Broma que tenía que hacer algo así, que si no, no soy yo. Quiero decir que cada persona tiene sus necesidades. Las esperanzas no tienen por qué ser especialmente reales. ¿Qué quiero decir? Claro que yo he tenido pacientes que me han dicho, hombre, no te voy a decir que estén en una cama muriéndose y digan, quiero ser astronauta, ¿vale? Pero otras cosas de, tengo que hacer un viaje a no sé dónde, o sea, expectativas que tú dices, bueno, tener esperanza o expectativas, porque yo no veo tan claro diferenciar una cosa de otra, ¿vale? No, no solo a nivel conceptual, sino digo a nivel práctico. ¿Eh? ¿Cómo defino yo que tú lo que me estás diciendo es tu esperanza o tu expectativa? Y entonces ahí lo que yo hago, no sé si te estoy respondiendo a la pregunta, pero es muy interesante, es rasco un poquito. Es decir, veo a ver si realmente es, como yo te podría decir, ay, me encantaría que nos fuéramos todos a comer y a celebrar la Navidad. Hoy, 15 de mayo, ¿por qué no? Eso es un deseo, pero en realidad una esperanza, que es que expectativa. Muchas veces damos por hecho que es que la esperanza es, dice, la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde. Si estamos en un contexto real, eso no es negativo. Para nada. Lo que pasa es que estimular como el pacto de silencio. Si yo estimulo que esas falsas expectativas aumenten, sí estoy provocando iatrogenia. Es decir, si yo un paciente que ve que sabemos, entre comillas, esto no es tan fácil, pero bueno, fallamos poco. Por ejemplo, con este paciente, hubo una vez hace casi 2 meses que le dije a la mujer, oye, vamos a entrar en el proceso de las últimas 2 semanas. Me equivoqué. Y de hecho lo he hablado varias veces. Digo, oye, que me equivoqué. Fíjate, pero para poner en valor no solo que lo reconozco, que no pasa nada, sino porque es que esto no ya lo que decimos muy manío de que no son matemáticas, sino porque a veces te lleva esa grata sorpresa de que él ha tenido esa calidad de vida y ese tiempo extra. Aprovecharlo, vivirlo, es lo que están haciendo. Que lo he llamado antes de que empecemos esto. Los he llamado. O sea, con lo cual, en definitiva, la esperanza es como un sentimiento. Tú no puedes quitar la esperanza. Yo tengo la esperanza que mis hijos crezcan, sean felices. ¿Me vas a quitar esa esperanza por qué? No, pero no me refiero a Pues, eso. Me refiero al proceso de acción para que se ajusten a la realidad que tienen. claro, pero es que el reajuste de la realidad, para mí, conceptualmente a nivel práctico, a lo mejor estoy siendo yo sé que no es tan simple, es que el paciente, como yo he tenido que hacerlo hoy con 2 personas, le he tenido que poner en la realidad. Mira, que tú tienes que contar que dentro de un mes necesitas a la paciente que os he comentado, puedes necesitar ayuda. Ahí la he puesto y tienes que buscar recursos económicos, una persona. Hay pues una persona que viene unas horas. Digo, háblalo, que la próxima llamada de teléfono quiero ver que me digas que lo has hablado con ella y a ver, porque sé que la estoy ayudando y he tenido que ser el que ponga el cascabel al gato. Es que si no pongo freno a ese desahogo, yo he dejado que se desahogue, pero sin esas expectativas. Por eso digo que no es tanto esperanza como expectativa. Yo le he dicho, claro que puede. Verá, yo no te puedo asegurar que vivas un mes o menos de un mes o año, porque la vida no es matemática, pero sí que si yo veo que previsiblemente tú puedes necesitar algún tipo de ayuda y que alguien te necesite aquí, pues tienes que tenerlo. Le estoy reconduciendo.
El Claro. problema es que no reconducimos. Ujú. Y eso además en pacientes de salud mental también, vamos, en la salud mental en general, no hablo de pacientes ya con patologías, pasa mucho. No reconducimos a nivel terapéutico, no hacemos un enfoque para que el paciente no se disperse en ese sentido. Pero te centras mucho, entiendo, en la parte de solución de problemas, ¿no? Cuando la esperanza quizás tiene esa connotación más integral de la persona. No, no, referido a lo vivencial, verás, lo que cuando yo, sería- es que los problemas no, quizá pues al hablar lo típico nos sale, o podemos pensar que es más, pero no, todo es un modelo bio, psico, social, espiritual, las 4 dimensiones. Todo está integrado, la persona no se puede, no puedes dividir una cosa de otra y esa es la realidad. Entonces, tú al final no estás tratando el dolor solo, que a nivel técnico es lo que he querido decir antes. Tenemos las herramientas para saberlo y proporcionarlo. Lo difícil es integrarlo con todas las dimensiones de la persona y del que la persona que tiene al lado que tiene sus dimensiones, etc, etc. Todo sistémico. Con lo cual muchas veces el enfoque no solo en el paciente, muchas veces donde tenemos que hacer más lo que tú comentas, no es en el paciente, pero el paciente es lo que he contestado antes, el paciente sabe que su cuerpo está fallando y todo el mundo llega a un momento en que dice, esto yo no estoy recuperando, estoy perdiendo y pasan los días, las horas y los días y ya no vuelvo a estar, no como estaba antes, sino ni siquiera recupero. Aunque hay momentos en que parece que sí, no recupero, con lo cual los pacientes lo saben. Por eso digo que es que damos por hecho que el paciente no sabe que a lo mejor no sabe tanto en un momento dado que es que le quedan días, pero sabe que esto pinta mal. Si el paciente no tiene deterioro cognitivo, lo sabe. Oye, Manolo, yo no quería que esto acabara sin yo darte las gracias de una charla similar a esta en el COF San Sebastián, en que me abriste los ojos, me dices, abriste el campo de que los paliativos no era quitar el dolor, sino que eran quitar un montón de síntomas psicosomáticos, o entonces, diarrea, el dolor, la soledad, lo que sea, del modo en que se pueda, o sea que el campo es amplísimo. Y eso, durante la charla de hoy, me ha brotado la idea de decir, ¿desde cuándo paliativo? Pues desde la prehistoria, claro. O sea, ¿quién hacía paliativos en los 20 siglos de en nuestra juventud, nuestra larga vida de pacientes y luego de médicos y tal? Pues que el médico, el ATS del pueblo, el practicante, la enfermera, Claro. el cura. Hombre, desde el punto de vista quien conceptual, quiera. como dices tú, ¿cuántas cosas curamos? Es decir, los virus se curan normalmente solos y bueno, podemos curar neumonía, diarrea, no digo que no, si son bacterianas Sí. sobre todo, etcétera. Sí. Pero que la mayoría de cosas las cronificamos. Una hipertensión la cronificamos. Hombre, si un paciente obeso y tal y pierde peso, puede dejar de ser hipertenso. Pero la mayoría de cosas, no estoy hablando ya de paliativos, sino en general en la salud, las cronificamos. Yo quisiera insistir al estilo de Ros Carballo, que dice que toda la medicina es psicosomática, no toda patología, pero toda la medicina es psicosomática, pues toda la medicina ha sido y tiene que ser paliativa. Lo que ocurre es que cada vez se afina más, como pasa con la cardiología o como pasa con la cardiocirugía o neurología. Cada vez hay una mayor especificidad. Pero ¿para qué quiero yo un neurocirujano que opera, pues, como dicen ahora, despierto? Pues para eso no lo saben hacer la mayor parte de los neurocirujanos, pero bueno, hay algunos que lo hacen. O sea, que habrá que saber distinguir en esa graduación de lo que es la medicina paliativa. Por eso sería muy bueno que el sistema, ese que tanto has nombrado y en cierto modo, Bueno, correcto, yo lo he intentado desde el escenario y papel que me ha tocado. esto, pues que el sistema, pues la sociedad tiene que tomar conciencia de esto porque es la que va a moldear ese Pero alcance. esto la gente no Porque toma si no, conciencia hasta que le toca. si no, claro, a mí me han tocado intervenir como en torno a personas moribundas de larga duración de cánceres, vamos, o de senectudes. Y depende de los momentos. Y sé que el paliativista alarga la vida, hace que la vida sea Ensanchamos la vida. más Quédate con ese concepto. No ensanchamos. alargamos la vida, la ensanchamos. Ensanchamos. Me lo tengo que estudiar, hasta aceptarlo. No, que sé que te gustan Y- esas frases. Sí, lo voy a apuntar en cuanto acabe.
Sí, decimos que damos, no, damos vida a los días, no damos días, damos vida a los días. Bueno, y para terminar mi O es lo que intervención, tenemos. para terminar mi intervención, es que el paliativo se ejerce según capacidad, según situación y según la demanda del paciente. Y ahí es donde tiene que haber un órgano, que sea o la familia, o el profesional, o el sistema, y las circunstancias. Porque ¿qué paliativos se pueden hacer en los pueblecillos y todas estas cosas? Absolutamente muy poco. En todos Entonces, ¿qué hace el médico? hay que hacerlo en todos Eso es lo que sitios. vengo diciendo, pero tú O no vas deberíamos ahí. de. No, tú no puedes estar en Sevilla y de la forma en que me estás diciendo, tú y los que hay como tú y muy dedicados, ¿eh? Eso diría que eso es ultra paliativos, ¿eh? Y me parece muy bien para los casos en que se puede hacer. Bueno, muchísimas gracias. Y José Ignacio dice que nos acabáis de hacer. No. Si alguien quiere, yo. Si alguien quiere, yo encantado de. Si no, hablo yo y le pregunto. Pues aquí se me han surgido dos cosas. Una que me he acordado, que no me acuerdo quién lo decía. Para ser espontáneo hay que ensayar mucho y entrenar mucho. Para poder hablar de estos temas espontáneamente con los pacientes hay que tenerlo muy entrenado, especialmente con uno mismo, y luego nos va a salir con los demás. Y luego la otra cosa que sí, como nos queda todavía hasta que nos echen, vamos a seguir un poquito. Nos conocemos. A mí me gusta el sentido del humor. ¿Y a usted? Bueno, estos casos? es que tú sabes, bueno, claro, es que cómo se nota que la policía no es tonta, ¿no? No, bueno, yo utilizo mucho el sentido del humor con los pacientes. Aquí he sido muy... porque, hombre, hay gente online y a veces pues no se capta virtualmente un poco la esencia que a lo mejor vosotros los que estáis aquí presencialmente, pero que es verdad, yo utilizo mucho el humor. O sea, no os podéis imaginar la de risas porque yo... es parte de esa atención integral que comentaba Nuria, que estoy totalmente de acuerdo. Es una forma, bueno, la forma con la que yo creo que puedo ser, soy mejor yo, estoy más a gusto yo, oye, curiosamente, esto ya casi te lanzo yo a ti la pregunta, curiosamente, paciente y familia, oye, parece que le gusta. Voy a decir que en el 99,99, gracias a Dios, normalmente lo aceptan bien. ¿Por qué? Por esto que os he comentado antes, por el tema de la naturalidad. Yo creo que la gente sabe, cuando uno mete la pata, pero sabe que uno no lo ha querido hacer con maldad, digamos, por decirlo así, o no lo ha hecho con una intención que no, los pacientes, eso también los pacientes, las personas, al final al cabo lo, 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 lo terminan valorando. Sí, has tocado el tema de la naturalidad. Si alguien quiere una última pregunta, una última cuestión. Una última pregunta. Allí, ahora voy a Por tragar hoy- saliva yo, ¿eh? por La hoy. última pregunta. por hoy. Solo darte las gracias y ver que hay alguien vocacional y una enfermera también vocacional, pues me parece muy importante. Y hace tiempo que no veo gente vocacional, entonces encontrarme así de lleno con alguien tan eso. Y bueno, No será porque el sistema, perdona, lo pones fácil. claro, solo una pregunta. ¿Os lleva, sé que la infraestructura es aparte de atención primaria, pero llega alguien derivado de los servicios de oncología? La mayoría, por número, no me lo sé exacto, te puedo hablar de mi casuística personal. No me ha dado tiempo a revisarla porque esas cosas a mí me gusta dimensionarlas. Pero la mayoría de pacientes vienen tenemos el mayor volumen, digamos, de derivaciones. Estoy hablando de derivaciones, no necesidades sociales, que son dos cosas distintas. Es de oncología y después atención primaria. Son los dos que derivan con más diferencia. Más oncología casi que primaria o muchas veces no llega a las derivaciones doble. O sea, no llega la derivación, digamos, porque eso tiene su proceso burocrático, llega por un ordenador, la secretaria nuestra, que además es una campeona, que sin ella no sé qué haríamos, y ella pues llega y nos va pasando las derivaciones, pero que muchas veces no llega de atención primaria. Y sé que no nos llega, me consta muchas veces, digo, uy, un paciente, cuando veo el médico de dónde vive y el médico de atención primaria, digo, ¿este médico no lo ha derivado? Casi siempre que me he hecho esa pregunta, que no han sido pocas veces, porque el médico no lo sabía, o el médico no estaba, o porque es un médico de familia que le hace un seguimiento y entonces sabe que para cuidarnos
no quiere molestarnos porque hay médicos muy buenos de primaria, ¿vale? Yo ya los tengo fichados para ponerme los cupos según mis necesidades. No quiere molestarnos, entonces muchas veces no nos ha consultado, no es esto, porque sabe que, pues eso. Y entonces, hasta que no llega el momento, a lo mejor lo han derivado de oncología, pero le hace el seguimiento de primaria y se lo está haciendo muy bien. Y por eso nos llega a lo mejor de oncología, ¿vale? Lo digo porque, claro, hay quien deriva. Bueno, deriva quien cree que son las necesidades en ese momento. Oncología a veces deriva normalmente más tarde que pronto. Yo soy partidario, yo soy un defensor. Vamos, y además así lo dice la bibliografía de lo que se llama paliativos precoces. Si nos derivas pronto, si yo sé que es un estadio 4 que se llama, o sea, avanzado, y a lo mejor va a vivir años, tú me lo derivas. Que yo a lo mejor lo cito en la consulta, viene a verme igual que viene a ver al oncólogo a ponerse la quimio. No sé si me explico. Nos pone la cara, nos conoce, y eso ayuda a que ese trato persona a persona, si tenemos más tiempo, podamos ir trabajando mucho mejor. La diferencia es abismal. Digo. Planteado como estrategia alguna vez en situaciones a lo mejor más importantes, en estadios cuarto que ya está muy avanzado, que sea la intervención del oncólogo, si se trata de oncología, porque entiendo que la neurología llega a... No. Vamos, es que acabo. Te voy a dar un beso ahora después, ¿eh? Sí. Si no te importa, vamos, no. ¿A quién? Porque No, no se ha presentado. porque No se ha presentado. Pero no has dicho tu nombre ni... Pues mira, has dado en el clavo porque hay evidencias científicas que, por ejemplo, tener integrado paliativistas, médicos y enfermeras en los servicios de oncología, uno, mejora la supervivencia de los pacientes, dos, disminuye el gasto farmacéutico y las hospitalizaciones, que todo eso es dinero. Pues no se enteran los gestores. Pero te vas a oncología y ahora tú ves, ¿cuáles son los que más gastan? Los deterioros cognitivos, que son normalmente Alzheimer, el más frecuente y tal. Las necesidades que tienen, sobre todo en los años cuando ya tienen las altas dependencias, que pueden vivir años ante sobreinfecciones, reingreso y todo eso, tampoco está estudiado. Neurología llega hasta donde llega, neurología no va a domicilio, oncología no va a domicilio. La realidad de un paciente visto el informe, a cuando tú entras por esa puerta, a veces no os podéis imaginar los contrastes que puede haber. Decir, este paciente con todo lo que tiene, lo ves como me ha recibido Antonio. Vamos, que parecía que venía de hacer deporte y no sale de casa. Con una actitud. Por eso yo he entrado porque he visto que él nos ha recibido bien. Y entonces ahí por eso también entra. Por cierto. Bueno, ahora ya sí que nos va a ir tocando. Han visto ustedes que las expectativas, como decíamos, se han visto más que colmadas y me alegro lo de que subraya la doctora Dicha, ¿no? Lo de la vocación, se ve, se palpa, se transmite, ¿no? Y entonces, pues yo nada más que quisiera agradecerle a nuestro ponente y creo que se merece un aplauso, ¿no? O una ola. Pues ya nos despedimos hasta, doctor Álvarez, ¿hasta cuándo? Día 5 de junio, Ateneo, 7 de la tarde. 6 de junio, 5, jueves. 5 a las 7 de la tarde. en el Ateneo. Muy bien, pues muchas gracias por asistir.